Bueno, buen día, mis apreciados alumnos. Les deseo este año entonces que todos pues, puedan cumplir todas sus metas y que puedan exhibir todas las materias. Bueno, sobre todo, pues de verdad que en este primer año para nosotros es muy importante que ustedes se sientan a gusto con la materia, que este formato que estamos haciendo ahorita de llevar los temas, explicar un poquito los temas, pues lo más parecido posible a las clases presenciales, pues esperemos que les dé resultados, por lo menos para aprovechar un poquito más o entender un poquito más la materia. Entonces, bienvenidos una vez más, que tengan todos un exitoso año, este año que sea todo exitoso para ustedes. Bueno, el tema que nos corresponde ahorita, vamos a ver lo que es el desarrollo del aparato auditivo. El aparato auditivo está formado por tres estructuras. O sea, el aparato como tal, si quieren regrese, el aparato auditivo está formado en su conjunto por tres partes, que lo vamos a dividir, digamos, desde el punto de vista didáctico, en tres partes, ¿no? El oído externo, el oído medio y el oído interno. Cada una de estas partes independiente, tanto en su embriología, en su formación, en su especialización, en su estructura, todo, que cada uno es independiente, pero al unirse los tres van a formar lo que es el aparato completo auditivo, que dentro de los órganos sensoriales uno de los más importantes por lo pequeño, lo delicado, lo estructural y lo funcional de cada una de sus partes. Ahora sí vamos a iniciar en primer lugar. Vamos a dividirlo en lo que es el oído externo, ¿okay? Que es el encargado de captar los sonidos, lo integra el pabellón auricular o la oreja, el conducto auditivo externo. El pabellón auricular es el encargado, digamos, de captar las ondas sonoras. Podemos compararlo con, no sé si ustedes han visto, aunque es en museos, en películas, el fonógrafo. El fonógrafo es los primeros equipos de sonido que existían, donde en un disco de acetato o algo parecido vibraba, con una aguja vibraba el sonido. Ese sonido se iba ascendiendo por un tubito como un embudo, pero desde lo más finito hasta que se abría, digamos, en ese embudo amplio que hacía amplificar ese sonido de la vibración del acetato y se escuchaba el sonido. Esto es lo contrario. El pabellón auricular capta los sonidos y lo va llevando quizás a conductos más pequeños que llega a hacer vibrar una membrana, que es la membrana timpánica, y funciona como las cornetas también. Cuando ustedes ven una corneta, si la observan en la detalle, la corneta tiene una membrana que vibra y esa vibración, en este caso el oído va pasando, digamos, hacia lo que es oído medio y oído interno y transforma esa energía mecánica o de vibración en energía, digamos, eléctrica, para luego pasarla a través de unas estructuras neurológicas hacia el sistema nervioso central, los cerebros, que es en realidad quien oye. Entonces, quien oye, en verdad, es el cerebro a través de digamos, todas estas estructuras que van desde el oído externo, pasando por el medio como conductor y luego en el interno, que transforma sonidos en sensaciones hacia el cerebro. Entonces, tenemos entonces el aparato auditivo, el oído medio, que sería la segunda parte, encargado de conducir esos sonidos desde el pabellón auricular, compuesto por la membrana del tímpano, la caja timpánica, la cadena de huesecillos y la trompa de Eustaquio, que es la que comunica el oído con la faringe. Esto es el oído medio. Y el oído interno, tenemos entonces que convierte los sonidos en impulsos nerviosos, que les expliqué hace un momento, formado por el vestíbulo, los canales semicirculares y el caracol, ¿okay? Los cuales forman ese laberinto membranoso y que está protegido, digámoslo así, envuelto en lo que es el laberinto óseo del hueso temporal que conforma ese laberinto óseo, porque vamos a ver ahorita en su formación cómo este laberinto membranoso está protegido, digámoslo así, está inmerso en una estructura exactamente igual, pero ósea, que bordea a esos canales semicirculares y todo ese laberinto. Entonces, vamos a ver lo que es el aparato auditivo en su totalidad ahorita. Bueno, aquí podemos detallar una vez más lo que es el pabellón auricular con el conducto auditivo como el oído externo. Luego vamos a ver aquí en el oído medio, donde están los huesecillos, que es el martillo, el yunque y el estribo.
¿Okay? Y vamos a ver un poquito también lo que es su inervación, algunos detalles, y el oído interno. Ahora, ¿cómo inicia ese proceso de formación embriológica? En base a la formación embriológica, pues vamos a ver cuáles serían los primeros esbozos en ese embrión y que se va formando como para poder saber por cuál vamos a comenzar, por el oído externo, interno, medio. Entonces aquí tenemos lo que es un embrioncito. A los 22 días aproximadamente se va iniciando entonces la formación de estas estructuras, que se forma lo que se llama la placoda auditiva, que vamos a identificar entonces en qué parte, digamos, de este embrión está ubicada. Aquí vemos lo que es el encéfalo, mesencéfalo, que está a nivel del romboencéfalo, muy cerca de lo que es o lo que va a ser, digamos, la estructura del tubo neural. Entonces, a nivel del romboencéfalo es que se encontraría la placoda auditiva. Fíjense, está a nivel de lo que en este embrión podemos llamar como cuello. Pero a medida que se va desarrollando este embrión, que se va desarrollando, digamos, la mandíbula y todo, él asciende y se queda, digamos, a nivel de los ojos, ¿no? Pero todavía, digamos, en esta etapa embrionaria de 22 días, podemos ver la placoda auditiva en la región del romboencéfalo a ambos lados, porque es bilateral, a ambos lados del romboencéfalo. Si hacemos un corte a este nivel, esto sería lo posterior y esto lo anterior. Si esto es la parte posterior donde está el tubo neural, tendríamos esta estructura. A medida que se va formando la placoda auditiva, no tenemos esa imagen acá, pero se está formando también el tubo neural, es decir, todavía estaría el tubo neural abierto, digámoslo así. Y aquí también una apertura de lo que es esa placoda auditiva. Es solamente una placa que se empieza a invaginar. Lo que se empieza a invaginar, podemos ver entonces ya lo que es la fosita auditiva. Y ya a estos niveles donde se está invaginando, ya se ha formado el tubo neural, o por lo menos se ha cerrado lo que es ese tubo neural inicial, ¿no? La fosita auditiva entonces es una invaginación de esta placoda, formando una fosita, y esa fosita se va metiendo, se va internalizando, se va invaginando en el mesénquima y se va a aislar, digamos, de esta zona. Ahora, ¿cuál sería el origen entonces de esta placoda auditiva si es la parte más superficial? Pues ectodérmica. Entonces es una placoda. La placoda auditiva es de origen ectodérmico, que se empieza a imaginar y va imaginándose y se va metiendo en el mesénquima, pero sigue siendo ectodermo, digamos, lo que se va introduciendo dentro de ese mesénquima. Entonces tenemos la fosita auditiva a ambos lados del romboencéfalo, ¿okay? Y de la primera hendidura branquial que podemos ver entonces por acá, primera hendidura branquial, y esto es la faringe primitiva. Entonces significa también que tenemos la primera bolsa faríngea. Entonces, esto, ponga mucha atención porque esto es lo que va a originar cuando veamos las otras estructuras del oído. Podemos ver que se empieza a formar el oído externo también en base al acercamiento de estas dos estructuras, del endodermo de la faringe y del ectodermo de la primera hendidura branquial. Entonces, observamos que ya a 6-7 semanas se empieza a producir la invaginación de ectodermo a ambos lados del romboencéfalo, y formando una estructura que es la fosita auditiva. En el siguiente podemos ver entonces cómo esta sería la anterior. Aquí llegamos acá donde ya se aísla, digamos, del borde ectodérmico y queda una estructura que al principio todas estas células ectodérmicas son iguales, son muy parecidas, pero va obteniendo una diferenciación, una figura como en perita, se va alargando, ¿okay? Y se va a formar lo que era una fosita, ya está cerrada, ya se puede llamar vesícula auditiva, que a medida que se va diferenciando y obteniendo unas estructuras bien diferenciadas, se ve una región dorsal, una anterior, una ventral, es lo que se llama otocisto. ¿Okay? El otocisto es entonces, digamos, el gozo el inicio, digamos, de ese oído medio. Entonces estamos estudiando aquí, viendo las primeras estructuras que se diferencian en el oído medio, ¿sí? Vamos entonces el oído interno, ¿no? Vamos entonces a ver lo que es el otocisto, que empezamos a ver ya un alargamiento del otocisto o de esta vesícula, haciendo unas estructuras dorsales y unas ventrales. Podemos dividir entonces ya en lo que se llama el utrículo y el sáculo, a medida que él se va desarrollando, dando esas estructuras básicas en el oído. Al lado podemos ver que parte de estas células ectodérmicas se separan
del otocisto y se ubican al lado, digamos, del tubo neural. Y entonces se separan para formar lo que son los ganglios. Todas las estructuras sensoriales que tienen sus ganglios, que sería lo que es el ganglio estatoacústico. Pero también a ese ganglio se acercan algunas células provenientes de la médula, ¿ok? Y dando entonces una inervación mixta que la vamos a tener más adelante. Esas células que se acercan vienen de la cresta neural y se acercan también a ese mismo ganglio y forman la otra parte sensitiva y sensorial del ganglio. Bueno, podemos ver aquí entonces cómo esta vesícula se empieza a diferenciar, fíjense que esta es una zona hueca, ¿no? Entonces se forma una estructura como una bolsita que, imagínense que es una bolsita que por dentro es hueca, y entonces tenemos una zona dorsal y una zona ventral. En la porción dorsal se va formando un levantamiento que se llama conducto endolinfático, que va a seguir alargándose y luego va a tener una especie de bolsita que va a mantener linfa, que ese conducto endolinfático va a mantener linfa o hidratada, digamos así, o lubricar toda la estructura del utrículo y sacro. Entonces el conducto endolinfático se empieza a formar y aquí está esta bolsita que tiene una porción dorsal más amplia, más ensanchada, que es el utrículo, o la porción utricular, porque todavía no podríamos llamarlo como tal, y la porción sacular, ¿no? Un saco en la parte final. Ahora, ¿cómo se empiezan a formar aquí lo que son los conductos semicirculares? Es muy importante que imaginen que esto es una estructura hecha como una bolsita hecha como de plastilina, y entonces hueca, por supuesto. Ahora, si nosotros tomamos esta zona más ancha y con dos dedos le apretamos este nivel y apretamos este nivel, como que si tratáramos de llegar la parte anterior con la posterior y apretamos mucho, tan duro apretamos que abrimos como un hueco, ¿verdad? Entonces apretamos de estos dos lados, entonces se va aplastando esta zona, por lo tanto, si esto era hueco, en los lugares donde aplastamos se colapsa y no queda hueco puro alrededor. Y aquí alrededor también, porque aquí aplasté esta parte con la anterior con la posterior. Entonces traten de imaginar eso, que ustedes con los dedos hacen un movimiento de presionan, digamos, esa zona al adosarse la parte anterior con la posterior, eso se va, digamos, que a desaparecer, va a dejar una zona, va a desaparecer y va a quedar entonces una zona de unos tubos con digamos que huecos también. Al hacer un cortecito, digamos, una imagen lateral, pues podríamos ver que esta zona desapareció donde apretamos y quedan los tubitos alrededor. O sea que así es como se van formando esos canales, esos conductos que son los que vamos a ver más adelante como conductos semicirculares. Al mismo tiempo se va formando desde las 6 semanas, 7 semanas, 8 ya que va avanzando, se va formando también lo que es el sacro, se va elongando, también se va alargando, cada vez más alargado y más finito y se va a ir enroscando sobre su eje, como lo vamos a ver en la siguiente lámina. Adelante, vamos a ver entonces la siguiente. Esta es la imagen anterior, entonces podemos ver que si presionamos los lados se hace una zona más hueca, se va desapareciendo esa parte central y va quedando ese tubito alrededor, ¿okay? Porque nosotros al presionar tanto hicimos estos huequitos acá, entonces quedan los esbozos de los canales semicirculares. Aquí sigue estando el conducto endolinfático que va elevándose. Tenemos los esbozos del canal semicircular, que en este caso sería el lateral, y esbozo del conducto coclear. Está empezando a alargarse el conducto coclear y a ir elongándose sobre su eje. El conducto coclear o caracol empieza a alargarse y elongarse sobre su eje y da 1, 2 vueltas y media. Esa es lo natural en esta formación del conducto coclear o caracol. Sigan pendientes de que esto por dentro está hueco, por lo tanto se empieza a formar un tubo que se elonga sobre sí mismo y forma 2 vueltas y media huecas por dentro, y dentro de esto hay una estructura muy importante que es lo que es la cóclea, donde van a estar, digamos, se va a formar, a desarrollar la parte sensorial del oído, las estructuras que permiten captar la vibración de los sonidos y transmitirlos. Entonces, así como se va desarrollando, fíjate la imagen ya como vemos, los conductos semicirculares. Siguiente, por favor. Entonces, de esta imagen,
pasamos entonces a ver cómo se fue desarrollando. Recuerden la parte hueca que yo les dije, si presionamos acá y acá, se forma un huequito, sigue quedando un tubo alrededor que en la parte que tiene contacto con el utrículo se ensancha un poco y en la parte que está en contacto con los otros canales pues sigue siendo fina, ¿okay? Pero se ensanchan las bases de esos canales semicirculares. Esas bases que nacen, digamos, del utrículo son lo que se llaman crestas o ampollas, un poquito más amplias, y ahí también pues tienen su función. Aquí seguimos teniendo el utrículo, los canales semicirculares, que sería en este caso el canal semicircular superior, el posterior y el lateral. Ellos, repito, uno de los extremos es ensanchado, dos de los canales, que es el superior y el lateral, se unen, por lo tanto, al unirse, pues uno de sus extremos va a faltar. Podremos ver entonces que tenemos las bases más amplias y en el otro extremo unos finitos que se unen con el otro de los canales semicirculares y forman unos tubitos más finitos, mientras que las bases se van a ampliar. En el caracol, si vemos ya, se diferencia un poquito mejor las 2 vueltas y media en el caracol, y la unión del caracol, digamos el sacro con el utrículo, queda limitado a lo que es el canal de Reumers, ¿okay? Que el otro aparece como canal de conducto de Hansen. Bueno, recuerden la imagen anterior, es esta exactamente, pero el mesénquima circundante de toda esta estructura empieza a diferenciarse, solo que está en contacto con toda la estructura, empieza a diferenciarse en cartílago. Entonces se va haciendo una transformación, un cambio hacia un cartílago y envuelve a toda esta estructura membranosa, ¿sí? Entonces, ese cartílago también, ahí van a llegar, entonces también se va a calcificar y se va a osificar y va formando en el borde también hueso, ¿okay? Y por eso podemos ver cómo se va formando el que ya vimos, que es el laberinto membranoso, formado, bordeado por el laberinto óseo, y entre el laberinto membranoso y el laberinto óseo queda un espacio hueco, porque el cartílago va a desaparecer. Al desaparecer al obliterar, pues entonces deja un espacio hueco donde va a drenar también, va a haber un espacio del linfático que se llama espacio perilinfático. Entonces tenemos ya linfa interna y linfa externa dentro de esta estructura. Aquí tenemos el laberinto membranoso, que es toda esta estructura que vemos acá, y el laberinto óseo, que bordea a la estructura, y entre los dos, pues el espacio endolinfático. Aquí vamos a ver bien diferenciado lo que es el conducto linfático. Entonces vamos a hacer un corte a nivel de la cóclea, a nivel del caracol, para ver esa estructura coclear. O sea, recuerda que el que esto era hueco. Entonces, al hacer un corte, pues vamos a ver en cualquiera de estas curvas, vamos a ver en cualquiera de estas partes esta estructura. Al hacer un corte vamos a ver un tubito, ¿okay? Un tubo que es el conducto coclear, el mismo que se fue alargando y fue elongando. Aquí tenemos el conducto coclear, un hueco formado, que es lo que tiene aquí, por la estructura membranosa que bordea, que son células también mesenquimatosas, ectodérmicas, que al principio son todas muy parecidas. Esta estructura, recuerda que estaba bordeada por cartílago y que ese cartílago luego se iba a diferenciar. Entonces tenemos el conducto coclear alrededor mesénquima, ¿okay? Y ese mesénquima se va transformando en cartílago, entonces genera una cápsula óptica cartilaginosa que envuelve también a ese conducto coclear. Entonces tenemos el espacio del conducto coclear, una zona de cartílago, que ya podemos ver cómo se va vacuolizando, va desapareciendo, empieza a hacer espacios. Esos espacios van aumentando cada vez más hasta que forma más espacios en blanco y va a desaparecer y nos va a quedar al final solamente, digamos que 3 espacios principales. El conducto coclear también, que estaba antes redondito, va a ir diferenciándose en esta estructura, que es una especie de estructura triangular, que queda unida a la cóclea como tal a través de un ligamento que lo une así en borde, que es el ligamento espiral.
Y del otro lado también hay una estructura que se da más adelante como el eje de la cóclea, que se llama columela. Es más o menos lo que sostiene a esta estructura importante que es donde estaría el conducto coclear. A lo que se va vacuolizando, vamos a ver la siguiente imagen, lo que se va vacuolizando, entonces va formando, digamos, ya desapareció toda esta zona y va formando entonces unos espacios. El conducto coclear por arriba va a formar el espacio perilinfático, ¿okay? O la rampa vestibular. Tenemos entonces esto que sería la membrana vestibular. Y por debajo de la membrana vestibular conseguiríamos entonces la rampa timpánica. Entonces tenemos dos rampas, la rampa vestibular y la rampa timpánica. La rampa vestibular y la rampa timpánica. Y en el centro entonces tenemos una estructura que se empieza a diferenciar, que es muy importante, que es la que va a generar, digamos, que los sonidos. Que es el órgano de corte. ¿Okay? Entonces volvemos con lo que es la rampa timpánica, que tiene el espacio perilinfático, la rampa vestibular, que tiene espacio perilinfático, y tenemos la membrana vestibular que está unida a la parte lateral a través de esta estría y lo que es ligamento espiral. Y hacia el otro lado, bueno, se va formando, digamos, una estructura que proviene, digamos, de este órgano de corte. Aquí hay unas células que son las células ciliadas, que son las encargadas de captar los sonidos vibratorios y, como todas células parecidas a las neuronas, esa captación de información la transmite a través como de axones y cada una de estas células ciliadas va formando un axón, digamos así, una estructura que es lo que va a formar una especie de nervio y de ganglio en esta zona que se llama ganglio espiral, con su nervio espiral. Aquí, no sé, tengo una imagen así más adelante de lo que es el órgano de corte. Tiene células ciliadas y tiene una membrana, en la membrana superior, que se llama membrana tectónica. Entonces, las células ciliadas más la membrana tectónica es lo que forman el órgano de corte. La siguiente, por favor. Aquí tenemos entonces, bueno, ya regresemos un momentico por aquí porque ya pasamos lo que es oído externo. Entonces, para detallar un poquito más acá, entonces el sonido que se genera, la vibración que genera el sonido hace que estas células ciliadas vibren tocando una membrana que no se ve aquí en esta lámina, pero que es una membrana que se llama membrana tectónica, a generar la vibración entre las células ciliadas y la membrana tectónica y transmiten esa información hacia el nervio espiral, hacia el sistema nervioso central del cerebro, donde se captan o se interpretan esas vibraciones como sonido. Ahora vamos a ver lo que es oído externo y medio. Cuando iniciamos el tema les dije que observar la estructura como se empieza a imaginar la primera hendidura branquial y la primera bolsa faríngea también se va dirigiendo hacia la parte externa, hacia la primera bolsa faríngea, entonces se acercan estas dos estructuras, que indica que se empieza a formar el oído externo. Aquí adentro, fíjate, apenas cuando se está formando el otocisto, ya se está imaginando también ectodermo y ya se está alargando la bolsa faríngea para unirse hacia esta zona. Aquí es donde se va a formar, digamos, lo que es la unión del conducto externo con lo que va a ser membrana timpánica. Entonces podemos ver ya acá, si esta es bolsa faríngea, qué origen embrionario tiene la bolsa faríngea o este borde. Endodermo. Entonces ya sabemos que si aquí se va a formar la membrana timpánica, desde ya podemos ver con esta estructura simple, sencilla, rudimentaria, de que la membrana timpánica estaría formada por ectodermo y también por parte de la estructura central, que es mesénquima o mesodermo. Entonces tiene una triple formación la membrana timpánica, ectodérmica, endodérmica y mesodermo. Entonces, bueno, esto es los esbozos. Fíjate que cuando apenas se está formando el otocisto, ya estamos viendo cómo se está formando el conducto auditivo externo y medio. Estos son los esbozos también de los huesos martillo y yunque, que se encuentran, digamos que en la primera bolsa faríngea. Y el estribo es formado por estructuras dependiente de la segunda bolsa faríngea.
Entonces por eso tiene una inervación diferente, la vamos a ver más adelante. A los niveles donde se está formando como la perita del otocisto, ya se están viendo los esbozos de los huesitos y se empieza a ampliar esta bolsa faríngea en forma de una campanita, por eso que se llama el receptor tubo timpánico, que se va a ampliar y va para formar como la cavidad timpánica. Entonces vamos a ver más adelante cómo esto se va a ampliar y va empezando a envolver lo que son los inicios, los huesos, ya los huesos del martillo, yunque y estribo. Fíjate que se va ampliando, digamos, ese espacio, esa cámara que va formando y va bordeando y luego incluye a los huesos del oído. Hacia el fondo ya vemos que se está formando la cóclea, cómo se está diferenciando también el oído interno, pero al mismo tiempo tenemos entonces esta formación de oído externo. El conducto auditivo externo, el inicio de ese conducto auditivo empieza a producir unas células, ¿okay? Que va a generar un tapón en el fondo del conducto auditivo, que es lo que se llama tapón meatal. Ese tapón se mantiene más o menos hasta el séptimo mes de embarazo. Al séptimo mes empieza a desaparecer, lo que desaparece parte, digamos, de ese tapón va a formar quizás la primera capita de lo que va a ser la membrana timpánica, lo que queda acá. Es lo único que queda como esbozo ese tapón. Cuando ese tapón no desaparece o desaparece ya después del nacimiento, pues genera sordera, porque no permite una sordera conductiva externa. Entonces es importante conocer que el tapón, si no desaparece, genera ese trastorno de una sordera externa. Por lo tanto, está totalmente taponeado, no hay posibilidad de audición por este tapón hasta el séptimo mes que va a desaparecer. A este nivel vemos entonces los huesitos, cápsula óptica o cartilaginosa. Aquí tenemos el otocisto, aquí empieza a diferenciarse lo que es la cavidad timpánica y se va comunicando con la faringe, que es la trompa de Eustaquio. Siguiente. Ok, entonces vemos cómo envolvió completamente los huesos del oído. La cavidad timpánica cubre completamente los huesitos del oído. El conducto auditivo, después de los 7 meses, ya empieza a desaparecer ese tapón meatal y va quedando entonces acercándose más, digamos, a esta membrana endodérmica de la membrana timpánica, de la estructura que va a formar, digamos, la caja timpánica, y se empieza a acercar y a adelgazarse esta estructura para poder formar una membrana única, que es la membrana timpánica que cubre la zona. Tenemos aquí ya lo que es parte del conducto semicircular, laberinto membranoso, el espacio perilinfático, este sería el óseo, porción petrosa del temporal, la misma endodermo de la membrana timpánica cubre esta porción petrosa del temporal y llega a un momento donde lo penetra, lo invade un poquito, empieza a formar dentro de esa porción petrosa cavidades de aire. Y eso es lo que muchas veces se complica en los otitis internos, que se penetra, digamos, bacterias hacia esas cavidades de aire que hay en esa porción petrosa temporal y genera grandes complicaciones hasta con pus de las otitis medias. Entonces, precisamente es porque a lo que esta endodermo se une a la porción petrosa temporal, genera también la producción de capsulitas de aire dentro de esta zona. Y por supuesto, hacer hueso básicamente pues es muy doloroso a la hora de que eso se invade con aire, con infecciones en la zona. La faringe, la trompa de Eustaquio es la que se comunica con la faringe y inicialmente los recién nacidos, muchas veces si los dejan en posición plana al amamantarse, pueden pasar leche, digamos, por la posición que tiene la trompa de Eustaquio hacia el oído. Por eso es que siempre hay que tener mucho cuidado, no dejarlo beber o no darle tetero o pecho estando en posición totalmente horizontal. Se dan algunas recomendaciones porque más adelante pues, se va cambiando, digamos, esa posición de conducto de la trompa de Eustaquio. Pero inicialmente podría ser muy fácil que pase líquido hacia esas zonas del oído. Siguiente, por favor. Vamos a ver ahora lo que es el oído externo. Estamos en la estructura del oído externo. Aquí tenemos entonces el embrión. Recuerden que estamos hablando de que
a este nivel donde se formaron las placodas y todo, también se empiezan a formar un poco más alto las estructuras que van a formar el pabellón auricular y el conducto auditivo. Estos se forman entre la primera y segunda bolsa faríngea. En la región posterior de la bolsa faríngea empieza a formarse una diferenciación como unos circulitos que se llaman montículos, ¿ok? Corrijo, no de la primera bolsa faríngea, sino la primera y segunda hendidura branquial. Entonces, en la región posterior de la hendidura branquial se empiezan a formar unos montículos dependientes del primer arco branquial y del segundo arco branquial. Entonces, esta diferenciación de hendidura de montículos es lo que son los primordios de las diferentes estructuras que van a dar forma al pabellón auricular. Entonces, entre el primer arco y el segundo arco branquial, pues tenemos por dentro la primera hendidura branquial, y aquí empieza entonces a separarse esta estructura y a ir formando, a diferenciarse cada una de ellas en lo que va a ser el hélix, el antihélix, el trago, el antitrago y la estructura central que se conoce como cono. A veces, en algunos casos, también lo vamos a ver en las malformaciones del oído, estos montículos son 3 por cada lado, pero a veces hay montículo accesorio. Entonces, en vez de 3 va a haber 4, y ese 4 va a desarrollarse también con una pequeñita orejita o con un pequeño montículo accesorio, que es cuando vemos, bueno, lo vamos a ver más adelante, cuando vemos entonces esos levantamientos de la piel hasta con cartílago y todo, que hay delante del pabellón auricular en algunas personas. Y así se va formando, se desarrolla y se forma entonces la estructura como tal del pabellón auricular. Siguiente. Bueno, tenemos entonces las anomalías, pues traten en este sentido de estudiar la parte teórica, leerlas, ver lo que son sus orígenes, cuál es la causa del desarrollo. En este caso la sordera congénita, pues definitivamente es por falta de desarrollo de alguna de las estructuras o de tensión del proceso de desarrollo de alguna de las estructuras del oído, ¿no? Tanto del laberinto membranoso o el óseo, así como malformaciones de los huesos del oído, del tímpano, de todas las estructuras que hay, que en cualquier momento puede pararse o alterarse en su formación normal. Hay agenesias completas a veces de la caja del tímpano y del conducto auditivo externo. De acuerdo al efecto que esté ocasionando la sordera, la podemos catalogar como conductiva o nerviosa, ¿sí? Y hay sorderas que son a nivel de esta zona periférica, y hay otras sorderas netamente a nivel del sistema nervioso central, pero ya esos son otros puntos, a nivel de núcleos centrales que captan esos sonidos y toda esa interpretación, y también la sordera, pero por causa central. Muchas de ellas son producidas por patologías en el embarazo, las conocemos ya como la rubiola. El citomegalovirus genera también trastornos a nivel de la formación de las diferentes partes del oído, y entonces, bueno, causas virales sobre todo. Agenesia del conducto auditivo externo, ya la pasaste. Atresia del conducto auditivo es que falta la canalización. Recuerden el tapón meatal, no desaparece, se mantiene, y por supuesto que es una zona fibrosa, la cual puede ser de un solo lado o de los dos. Muchas veces observamos obstrucción y es solamente de un solo lado. Cuando no hay conducto auditivo externo, no se formó por una anomalía, que más que todo es dependiente de que no se expandió en la primera hendidura branquial. Sin embargo, la hendidura branquial estaba bordeada por estructuras que forman los montículos que iba a desarrollar luego en las diferentes partes del pabellón auricular. Aquí podemos ver la agenesia del conducto, no hay conducto. Vemos que desarrollaban bien algunos montículos, pero el conducto no se desarrolló. Siguiente, por favor. Sordera nerviosa es un defecto en la formación de las estructuras neurosensoriales del oído interno en el órgano de Corti. El órgano de Corti, recuerden entonces quién lo forma: las células ciliadas y la membrana tectónica. Esas dos son las que forman el órgano de Corti. Si alguno no se desarrolló bien, no va a poder leer, digamos, la vibración que viene del conducto auditivo externo y transmitirla como conductos nerviosos hacia el interno. Malformaciones hacia el interno, hacia el sistema nervioso central. Malformaciones del pabellón auricular. La anopia, pues no hay pabellón de la oreja. Se relaciona con el síndrome del primer arco. Recuerden que de ahí salían 3 montículos que formaban esas estructuras externas.
primer arco branquial. Resulta la falta de desarrollo de las prominencias auriculares. Ahí tengo una nota, no hay nada de pabellón auricular. Aquí malformaciones en el pabellón auricular como la microtia, se forman, pero pequeñita, es como que si no se desarrolló, hizo los primeros esbozos y forma lo que es una oreja pequeñita. La oreja muy pequeña se debe a una detención en el desarrollo de esas prominencias. Las prominencias iniciaron su desarrollo, pero no se culminó. Estas anomalías suelen acompañarse de atresia del conducto auditivo externo y anomalías del oído medio. La microtia, entonces tenemos un desarrollo pequeñito de la oreja, inclusive no se completa su formación, bastante pequeña. Siguiente. Los senos auriculares de presión espontáneos que se localizan en un área triangular anterior a la oreja. No se conoce con seguridad la base embriológica causante de este defecto, pero sí se debe a un desarrollo anormal de esa prominencia que vimos, son montículos o prominencias auriculares, y generan un cierre defectuoso de la parte dorsal de esa primera hendidura branquial. Siguiente. Aquí tenemos los senos auriculares. Entonces, fíjate que son patologías que se generan a nivel de la bolsa faríngea. Entonces, esos defectos, fíjate lo importante de lo que es la embriología, que muchas veces no le hace mucho caso a lo que es la embriología, y ustedes ahorita en el primer año de medicina pueden darse cuenta que observando a un niño, a una persona cualquiera, hasta un adulto, y que le vean a ustedes estas fositas, fíjense como un huequito, ustedes pueden pensar, oye, eso no es normal, eso es un defecto, pero así como se formó ese defecto aquí, se puede formar a nivel de la misma origen embriológico que genera esta estructura, es decir, que podríamos pensar que puede tener algún problema a nivel de las válvulas cardíacas, por ejemplo. Entonces, si ustedes ven a una persona que tenga eso, cónchale, podrían ustedes decirles, como buen estudiante de medicina en la ULA que aprendieron esto, que les recomiendan a algún familiar o mire, usted tiene una estructura ahí que hágase ver por un cardiólogo, hágase ver por un especialista, porque podría detectar una patología y salvarle hasta la vida de una persona siendo estudiante del primer año de medicina. No se dieron cuenta, ¿ok? Son de no voy a decir de cuál universidad, y entonces va una persona muy caminando y cuando cae al suelo, muerto, listo, y oye, nadie se dio cuenta, y podrían ustedes ayudar a una persona sabiendo que podría tener una patología cardíaca severa simplemente con haberle visto un pequeño detalle como una fosita delante de un pabellón auricular normal. ¿Sí? Siguiente. Entonces, bueno, la fístula auricular es parecida, digamos, a estas fositas, pero esta sí penetran, o sea, hay un huequito que llega inclusive hasta la cavidad timpánica. Son depresiones que se encuentran en la parte anterior de la oreja, muy parecida a la fosita, y que se conectan a la piel preauricular con la cavidad timpánica y son muy extrañas, ¿verdad? Su causa es parecida a la anterior por falta de desarrollo de las prominencias auriculares y cierra la parte dorsal de la primera hendidura branquial. Las fístulas, ¿sí? Por lo general pues, de arena, siempre están con secreciones de algún tipo. Tienden a infectarse mucho. Apéndices auriculares, cuando les dije que habían 3 montículos o 3 prominencias, que a veces había una cuarta, pues esa cuarta va a desarrollar un apéndice diferente. Pedículos consistentes en piel y algunas veces tener hasta cartílago, que se encuentra en la parte anterior de la oreja, que es la que tiende a generar, en vez de 3 4 montículos, se ve el desarrollo de prominencias auriculares accesorias. Siguiente. Aquí tenemos la imagen, podemos ver las apéndices. Con otra orejita en forma de lo que iba a ser un óvulo, el lóbulo de la oreja. Y eso, bueno, si apenas se ve, pues se hace su cirugía en cirugía pegada. Esto es parte de lo que es el tema del oído, que bueno, tiene, como les digo, por su función, por su estructura, por su especialización, pues es un órgano pues importantísimo y que vale la pena que nosotros lo veamos y así bien, estudiándolo por parte. 3 estructuras que su formación es totalmente independiente, pero cuando se unen forman uno de los órganos de los sentidos más extraordinarios como es el órgano del oído. Muchas gracias por su atención.